a todas, todos, todos. Espero que todos estén bien. Saludo a todos aqui. Sou José Neto, hablo do Brasil, em la cidade de Itabuna, Bahia. Me encargo de coordenar o debate em esta mesa, em lá que apresentarão, né, ponências sobre eroticidade e virtualidade em pandemia. Estou tratando de trazer um portunhol aqui, porque não hablo espanhol com fluidez, pero nos entenderemos pouco a pouco. Também lhes pido para que, ao apresentar, hablem despacio para que seja mais fácil de entender. Então, disponemos de um total, como um máximo, de 1 hora e 45 minutos para desarrollar o debate em esta mesa, sumando a apresentação de cada trabalho e debate. Cada apresentação deve tomar um máximo de 10 minutos. Inicialmente, todos apresentarão e logo abriremos para intercâmbios e debates. Se contará um espaço final de discussão e intercâmbio com as pessoas assistentes. As pessoas podem realizar suas perguntas através do chat de Zoom. Então, pido que as pessoas que estão vendo e escrevam as perguntas em chat ao longo das apresentações, porque haremos blocos de perguntas para cada apresentador. Como já foi falado, lhes informamos que estamos gravando esta mesa, né, temática, e por isso pergunto se todos aqui estão de acordo, e aqui a gravação se subirá ao canal oficial do YouTube, do colóquio, né, lhe pedimos a todos que deixem os microfones apagados. Todos estão de acordo? Vamos seguir a ordem do cronograma, então, vou deixar para que você se apresentem, falando o nome e título de trabalho, e assim sucessivamente, ok? Está bien. Entonces comenzamos con Facundo Ferrer, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí, más o menos? Bueno, mi nombre es Facundo Ferrer, me presento y vengo a presentar esta ponencia que escribimos junto con Mariana Palumbo, que ella es investigadora de CONICET, de la Universidad también de San Martín. Yo también soy sociólogo de la Universidad de San Martín, y un poco veníamos a presentar justamente estas ideas más importantes, estas ideas más generales de una ponencia en la que nos centramos en trabajar y reflexionar acerca de idearios y prácticas sexuales en un grupo de jóvenes universitarios, y un poco el interés o la preocupación inicial para abordar esta temática surge justamente en el contexto de la pandemia, donde por los contextos de aislamiento, sobre todo, particularmente, se empieza a poner como muy en agenda pública la cuestión de la construcción de los vínculos, la construcción del ejercicio de la sexualidad, donde muchas personas, digamos, en estos contextos de aislamiento quedaron solas, otras se vieron obligadas por las circunstancias a convivir, por ejemplo, y todo ese tipo de situaciones que habilitaron como un debate sobre esto. Y por supuesto también inscribimos esta ponencia en el marco de una interpelación más grande de los feminismos respecto de las desigualdades de género en el plano de los vínculos, de la afectividad, del derecho al placer, y cómo se empiezan a posicionar los varones frente a este escenario, digamos. En particular, hicimos una metodología, digamos, más cualitativa. Hicimos 10 entrevistas a varones jóvenes que tenían entre 18 y 24 años, varones cis, heterosexuales, todos estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín. En particular nos centramos más que nada en observar en las representaciones de estos jóvenes sobre su propia sexualidad, y en función de también sus propias definiciones de la masculinidad, digamos, ¿no? Como haciendo este cruce, también problematizando qué lugares le asignan estos varones a las mujeres en las relaciones sexuales, qué expectativas presentan respecto al placer y cómo lo ejercen, digamos, y finalmente de qué modos el feminismo pudo haber influido o no en ciertos cambios en estos modos de representar y ejercer la sexualidad, digamos.
En términos teóricos, abordamos la sexualidad y la masculinidad desde una perspectiva, digamos, crítica, de una perspectiva sociológica, de género y situada, apoyándonos en algunas lecturas como los textos, por ejemplo, de Leonor Faur o de Connell, como para pensar en esta construcción social de la masculinidad en diálogo y en relación con los procesos institucionales y las estructuras sociales, digamos, donde se inscriben estos posicionamientos de las masculinidades en el marco de un orden de género, digamos, más amplio. En términos de lo que encontramos al momento de avanzar con estos análisis, encontramos sobre todo una creciente toma de conciencia y de reconocimiento respecto de la condición normativa de las masculinidades, lo cual entre estos varones, digamos, desde la opinión de ellos mismos, es algo que condiciona, digamos, sus maneras de ejercer la sexualidad. Y esto se ve muy claramente en un conjunto de mandatos de la masculinidad hegemónica, digamos, para decirlo así, que, bueno, justamente intervienen en estos modos de representar y ejercer la sexualidad y que se vinculan, por ejemplo, con estos pilares de la masculinidad hegemónica que mencionan, por ejemplo, Burin y Meller, respecto de el rol de actividad o de activo de los varones en las relaciones sexuales, lo cual se vincula con esta imposición, digamos, social de que los varones supuestamente tienen que tomar la iniciativa y conducirle el momento de las relaciones sexuales, lo cual ellos mismos asocian con una cuestión de dominio, con un lugar de poder en las relaciones. También encontramos la predisposición permanente a tener relaciones sexuales, cosa que presiona a muchos varones en términos de, uno de ellos, por ejemplo, de las personas que entrevistamos, comentaba que hasta llegó a dudar de su sexualidad, es decir, si era o no heterosexual, simplemente porque no había tenido ganas de tener relaciones en un caso con una chica, digamos, ¿no? Como poniendo en duda su sexualidad por esa razón, digamos, porque él creía que tenía que siempre gustarle a todas las mujeres en todo momento. Y todo esto también se vincula con una conceptualización muy fuerte de la sexualidad en términos de rendimiento y de conquista, es decir, privilegiando la cantidad de las relaciones sexuales por sobre, por ejemplo, la calidad afectiva de esas relaciones, y también al mismo tiempo atribuyéndose como varones un lugar en términos de que son ellos quienes tienen que dar placer o dar satisfacción a las mujeres, digamos, ¿no? Al mismo tiempo aparece muy fuertemente una construcción de la sexualidad femenina, digamos, para decirlo rápido, de la sexualidad masculina, como en contraste, en oposición, y en una oposición que, medio en términos más burdesianos, digamos, es una oposición que esconde siempre como una jerarquía. Entonces, si a los varones se los representa más por el lado de la actividad, a las mujeres se las representa más por el lado de la actividad, si tener muchas relaciones aumenta el estatus entre los varones, en las mujeres aparece cargado de estigma, etc. Todos estos mandatos, lo que encontramos en los relatos de los jóvenes es que producen, en el momento mismo de las relaciones sexuales, producen mucha tensión, mucho nerviosismo, mucha incomodidad, porque se vincula con estas exigencias que, respecto a los lugares que tendrían que asumir los varones en las relaciones sexuales. Todo lo cual tiende también a afectar, por ejemplo, la comunicación, cosa muy importante en esos momentos, al momento de establecer acuerdos, de la cuestión del conocimiento, del consentimiento, perdón, de los consensos, sobre todo en las relaciones más casuales o en encuentros sexuales de una vez, donde hay un menor compromiso afectivo y donde, según estos jóvenes, es más difícil llevar adelante estos procesos de comunicación, pensando también en esta idea de Seidler de cómo supuestamente la comunicación, que se asocia más con algo racional, viene a interrumpir un poco lo que se esperaría supuestamente en las relaciones sexuales, que sería algo más, digamos, impulsivo, más por una cuestión de liberación de impulsos, que por esta posibilidad de establecer, digamos, una mayor comunicación. De todos modos, junto con estas visiones más normativas, si se quiere, de la masculinidad, aparece también otro tipo de expresiones entre los jóvenes, más vinculadas con priorizar la cuestión afectiva, con priorizar también la reciprocidad en el placer. Uno de ellos, por ejemplo, mencionaba que un poco lo que le gusta a él hacer o no en una relación sexual se define en función de lo que a la otra persona le gusta o no. Y bueno, todos estos casos también están acompañados de una mayor valorización, perdón, de la comunicación, de la responsabilidad, del cuidado mutuo, de conversar qué gusta y qué no, ya sea antes, durante o después de las relaciones sexuales. Y ahí aparecía algo también muy interesante respecto del lenguaje corporal, es decir, no solo lo que aparece en términos de la comunicación verbal,
sino a través de los signos que se transmiten, por ejemplo, a través de las caricias, de la respiración, de la mirada, de la proximidad o el distanciamiento corporal, del movimiento corporal mismo, etc. Cuando hablamos igual de estos casos donde aparece un poco más fuerte la cuestión de la reciprocidad del placer, nos parecía también como muy interesante que en muchos casos esta idea no tiene que ver con una conciencia, si se quiere, más crítica respecto de llevar adelante comportamientos que tiendan a construir condiciones más equitativas en los vínculos, sino que en el fondo terminaba siendo una reproducción de esto que hablaba antes, de el dar placer como un modo de reafirmar la virilidad y reafirmar posiciones de autoridad masculina, por decirlo de alguna manera, en las relaciones sexuales, ¿no? Esto que un poco planteaba, por ejemplo, Bourdieu, de el poder de dar placer, digamos. Y ya para ir cerrando, quería mencionar que tanto en el reconocimiento de estos varones, de estos mandatos que sobre el ejercicio de su propia sexualidad, digamos, y en las transformaciones que empiezan a identificar sobre estos modos de representar y ejercer la sexualidad, por supuesto que han jugado un papel central los feminismos, digamos, ¿no? Ellos mismos reconocen, por ejemplo, entre los jóvenes aparece una cuestión muy importante en redes sociales, de empezar a leer muchos discursos y muchas interpretaciones de distintas posiciones feministas que los llevaron a revisar muchas de sus prácticas, por ejemplo, al momento de mencionaban esto de sacar de la sexualidad del ámbito privado, de empezar a visibilizar las asimetrías de poder y de placer en los vínculos, de empezar a valorizar y jerarquizar la cuestión afectiva, de problematizar los roles, los mandatos, las expectativas que pesan sobre la sexualidad, empezar a reconocer también, digamos, los modos en que las mujeres agencian sus propias sexualidades. Por eso ya más desde una perspectiva política, digamos, en el contexto de esto que estudiamos por esta ponencia, creemos que hay cierta condición de posibilidad o mayor apertura por parte de estos jóvenes para avanzar hacia procesos más de transformación y cambio de sus prácticas, pero que bueno, obviamente todo esto coexiste con mandatos muy fuertes que todavía, digamos, condicionan mucho ese ejercicio de esos vínculos o la posibilidad de construir estos vínculos más equitativos, pero que bueno, hay sí una condición de posibilidad para avanzar hacia estos procesos. Así que eso es un poco lo que quería presentar en términos generales, pero bueno. Gracias, Facundo. Próximo es Carlos. Carlos llegó. No. Então, seguimos para Santiago Mocillo. Hola, buenas. Bueno, voy a intentar al mismo tiempo compartir la pantalla, hablar no tan rápido como pidió Neto y cumplir con los 10 minutos, lo cual es un desafío importante. No hablar rápido y cumplir con los 10 minutos, pero ahí vamos. Bien, bueno, lo que quería compartir un poco acá es un trabajo que vengo haciendo en un equipo con Matías de Stefano y Estefanía Martinovsky, que vamos a presentar el libro también en este coloquio. Y acá me centré en un punto especial de esta investigación, que es el tema de los vínculos homosociales que aparecen entre los varones que pagan por sexo en los espacios online que comparten. ¿Sí? Ahí nosotros trabajamos sobre 2 foros online, y ahí nos pusimos a ver un poco cómo aparecían, qué formas tomaban las relaciones homosociales ahí. Bueno, voy a ir como muy rápido por esta contextualización. La idea es pensar un poco las relaciones homosociales, siempre en los estudios de masculinidades o en los distintos enfoques que han pensado la cuestión de masculinidades.
aparecen como sospechosas, ¿no es cierto? Porque son sospechosas de reproducir justamente formas de vinculación asimétricas entre los géneros o formas de lo que se puede llamar masculinidad hegemónica. Y esto podemos pensar que se amplifica en el caso del mercado sexual, ¿no es cierto? Que es de por sí muchas veces pensado como un espacio de reproducción de esas asimetrías. Esto también va a suceder entonces en un contexto de lo que podemos pensar como la desaparición del cabaret, que el cabaret vendría a representar el espacio homosocial por excelencia dentro del mercado sexual, y podemos pensar que un poco, tengo que hacer una serie de síntesis brutales, pero a causa de una serie de procesos dentro de los cuales tiene un papel muy importante el avance de lo que se titula como lucha contra la trata de personas, el cabaret se repliega del espacio público y reaparece de alguna forma o cobra más vigor los espacios online del mercado sexual, ¿sí? Que van a aparecer como espacios seguros y que van a ser además particularmente, se van a amplificar particularmente en el marco de la pandemia. Esta parte voy a ir más rápido todavía. Bueno, esto es un poco lo que decíamos, ¿no? La mayor parte de los estudios que abordan la cuestión de la homosocialidad van a plantear que hay una relación muy fuerte entre homosocialidad y reproducción de masculinidad hegemónica, ¿sí? Esto tiene que ver con la segregación de lo femenino, con la desvalorización de lo femenino en esos espacios sociales y cómo también las formas contrahegemónicas que podrían aparecer se mantienen en los espacios heterosociales o no son expresadas en esos espacios homosociales, ¿sí? Entonces hay una presunción de que se comparten los valores masculinos en torno a esa masculinidad hegemónica. Las claves de esta reproducción tienen que ver con la cosificación sexual de las mujeres, la competitividad y el desapego emocional. Esto todo el mundo lo debe saber muy bien, vamos a ir rápido. Ahora me interesaba pensar un poco también qué otras formas de pensar las homosocialidades surgen como para tensionar un poco este esquema que a veces se aplica muy linealmente, ¿no es cierto? Esta idea de homosocialidad igual reproducción de masculinidad hegemónica. Algunos autores, tomando la idea de Yves Kosowski del continuo de homosocialidad, homosexualidad, van a plantear que podemos pensar en una homosocialidad vertical, que sí va a ser esta que reproduce las relaciones jerárquicas y de competencia entre varones, pero también en una forma de homosocialidad horizontal, donde se permite la aparición de intimidad, donde se pone un poco entre paréntesis esas lógicas de competencia entre varones, y acá aparecen como ejemplo los bromances, ¿no es cierto? Los bromances, que es como la abreviación o la conjunción, mejor dicho, de brothers y romance, ¿no es cierto? Como estas historias que se han estudiado sobre todo en el cine y en algunas ficciones. Quedan 5 minutos, me dicen. Bueno, no, otro día les cuento qué son los romances. También otra cosa que me interesaba pensar acá es la hibridación de las masculinidades, ¿no es cierto? Recién estábamos pensando cómo desarmar un poco esa idea de homosocialidad tan siempre reproduciendo la masculinidad hegemónica, también desarmar un poco la idea de masculinidad hegemónica como una masculinidad que nunca se contamina de otros elementos que no sean los que reproducen esa lógica asimétrica. Acá es muy interesante el trabajo de Demetrio, que lo comentaré en profundidad en otra oportunidad, porque él nos permite pensar un poco cómo pueden haber formas de masculinidad que hibridan, ¿no es cierto?, que toman elementos de las masculinidades subordinadas justamente para sostener
esa posición hegemónica. Bien, acá lo que me interesa pensar entonces es también cómo hay ciertos contextos, como plantea Michael Flood, ¿no es cierto?, que los relatos sexuales, si bien siempre tienen una importancia en los vínculos homosociales, en ciertos contextos toman una forma particular. Y acá me va a interesar pensar qué forma toman en estos foros online, ¿sí? Bien, entonces, muy rápidamente, estos foros online tienen varias características que nos interesan. Acá una de ellas es el anonimato en el que participan los foristas, que en realidad no es un anonimato, sino que son identidades protegidas. Esto es importante, esta diferencia, porque va a permitir que justamente aparezcan esos vínculos homosociales entre ellos y que se les pueda asignar una trayectoria, una cantidad de participaciones, una cantidad de, una forma de jerarquización también, ¿sí? Esa forma de jerarquización tiene que ver con dos, especialmente con una práctica. Acá quiero analizar dos prácticas que atraviesan esos vínculos homosociales. Una que tiene que ver con lo que es el centro del foro, que es compartir las experiencias que ellos tienen, los encuentros sexuales que ellos tienen, y en esa dinámica de compartir experiencias me interesa pensar, por un lado, cómo el relato que narra y construye una identidad masculina, pero ese relato se va modelizando porque hay una lógica de desconfianza que habilita justamente el anonimato o las identidades protegidas del foro, ¿sí? Entonces hay una modelización que lo que busca es garantizar una objetividad, ¿sí? Y que también va a poner en tensión una cosa característica de los relatos sexuales masculinos, que es el ensalzar la propia performance sexual, ¿no es cierto? Esto no es bien visto en estos vínculos homosociales, ¿sí? Y lo que se busca es la objetividad, y aparece algo interesante que es cómo los relatos de frustración son valorados, son homosocialmente valorados, pero van a ser restringidos por los administradores, y acá hay una lógica económica que está operando, porque los administradores lo que les va a interesar justamente es que las que sigan anunciando sean las mujeres que ofrecen servicios sexuales, y los relatos que narran frustraciones no colaboran en ese sentido. Otra parte, ¿cuánto neto me queda? Un minuto ya. Bueno, esta parte entonces la voy a tener que saltear. Bueno, lo que me interesaba pensar un poco es cómo en estos espacios hay una serie de tensiones que permiten que al mismo tiempo se expresen esos vínculos homosociales, pero al mismo tiempo también se constriñen, ¿no es cierto? Se marcan con determinadas reglas que se imponen muchas veces por los administradores de los foros, muchas veces con esa lógica económica del propio sostenimiento de los foros, también con la negación de la aparición de los cuerpos masculinos, ¿no es cierto? Cuando aparecen en los relatos y en las imágenes que comparten entre ellos, los cuerpos masculinos son repudiados. Entonces, lo que me interesa pensar un poco es cómo ahí hay un espacio que permite al mismo tiempo compartir experiencias objetivándolas y garantizando una rentabilidad, y al mismo tiempo va a producir intimidad, habilita la intimidad y la exhibición sexual, pero produce desconfianza en los vínculos homosociales. Esto para decir que no podemos pensar tan linealmente siempre la relación entre esos vínculos homosociales, incluso en espacios que aparecen tan sospechosos de reproducir asimetrías como un foro de puteros. Es interesante pensar qué matices y qué formas específicas toman esos vínculos homosociales en cada uno de estos espacios. Muchas gracias. Esto ha sido una maratón por lo que teníamos pensado. Gracias, Santiago. Bom,
Então, acredito que agora Carlos não chegou também ainda, né? Bom, então acredito que sou eu agora. Deixa eu apresentar aqui. Este trabajo se titula Producciones de masculinidades en aplicaciones de citas eróticas entre hombres, reflexiones sobre la normatividad cis-hetero-homo durante la pandemia del COVID-19. Sus autores somos yo mesmo, José Neto, Jorge Lira, Benedito Medrado y Jamil Cardoso. Esta es una parte de mis tesis de maestría en el programa de posgraduado en Psicología de la Universidad Federal de Pernambuco. Este trabalho teve como objetivo reflexionar sobre a produção de masculinidades em homens autodeterminados masculinos, usuários de app de citas eróticas e residentes em um contexto urbano periférico, em el marco da pandemia de Covid-19. Também é importante señalar que Brasil se encontra atualmente bajo o mandato de um presidente de extrema-direita, genocida, con una de las peores gestiones de la pandemia a nivel mundial y que decimó a innumerables personas. El gobierno del presidente Bolsonaro desacreditó el COVID-19, descuidó las directrices de la OMS, estuvo contra la vacuna y en un momento llegó a decir que las mascarillas eran para gays. Assim, surgiram várias perguntas em diálogo com os meus interlocutores em la investigação das teses que me permite organizar este artigo. Em este ponto, hago um uso de epistemologias e teorias feministas e queer para problematizar a lógica da opressão que genera políticas de identidade baseadas em binarismo, homem-mulher, masculino-feminino, heterossexual e homossexual. Luego entra em discussão a partir de Butler e Foucault, quienes subvertem a lógica essencialista e naturalista para pensar o gênero e a masculinidade, indicando que essas questões estão permeadas por marcadores sociais que operam no campo da regulação. Assim, Gayle Rubin indica que quando buscamos estabelecer uma relação expressa entre sexo, gênero, desejo, acreditamos a cis-heteronormatividade como norma social que indica o modelo cisgênero e heterossexual tanto para as práticas sexuais como de gênero, incluindo as relações não heterossexuais. Respecto às práticas homoeróticas entre os homens, Parker nos dirá que o modelo masculino é o que suplanta o afeminado e la hiperviriliza. É esse modelo que desejo e algo que há que incorporar. Desta forma, as práticas sexuais casuais entre varones estão constituídas por fugacidade, o anonimato e a falta de compromisso para matizar estes sujeitos em el modelo hetero. Em la contemporaneidade, as aplicações de citas aparecem como uma proposta para garantir o secreto e sortear a homofobia, permitindo o encontro de homens com desejo homo-orientado para práticas sexuais casuais. O caminho metodológico partiu da orientação construcionista, que entende que o conhecimento se constrói de forma dialógica, involucra o investigador e seu grupo de interlocutores, relativizando as questões culturais que se planteiam. Assim, a partir da ideia de anonimato que propõe a internet, a literatura apontou ao app de citas como possível encontro instrumento de investigação. Además, me parece que a través da aplicação, os homens se sentem mais cómodos hablando de temas personales, um tema delicado devido às expectativas heteronormativas. Portanto, parto de uma proposta etnográfica em espaço digital, que, segundo Heine, se presenteia como proposta, porque se constitui em contexto do fenômeno de maneira adaptativa e reflexiva em relação ao método. A aplicação elegida foi Grindr, que propone um espaço de interação entre homens que têm uma relação afetivo-sexual com outros homens, el Grindr,
conversei com os interlocutores em um espaço de mensagens privados e partindo da ideia de conversação, porque Spink e Menegon indicam que através das conversações informais os sujeitos produzem significados e posições em relação às situações. As conversações foram transcritas e analisadas utilizando os mapas de associação de ideias de Spink e las quais extratos de las conversações serão organizados em tablas função do objeto de investigação e considerando a relação investigador e interlocutor. Nossos resultados e discussões apontaram a cis-hetero-homonormatividade como guia para hacer práticas implicando a forma em que estes sujeitos produzem sentido sobre si mesmo, sobre outros homens e sobre suas práticas sexuais. Ante ello, o patrão masculino se impõe como condição para ser deseado e visibilizado em EP e em encontros fora de ella, nutrindo las características entendidas como homo por el hétero. Como também podíamos pensar em las reformulações de sexo casual, não só em um contexto digital, sino frente à la orientação de distanciamento social da pandemia do Covid-19, em la que também se considera a vulnerabilidade ao vírus de los marcadores sociais. Em esse sentido, construímos caminhos de análise em que problematiza o modelo cis-heteronormativo, classista, racista, como princípios de esta rede de sentidos sexuais e que, no campo das masculinidades, orientam a denominação de perfis que rechaçam a feminilidade e reafirmam a misoginia e o falocentrismo, generando conflito, sofrimento e exclusão às masculinidades dissidentes. Para pensar em imperativo das atuações masculinas normativas enquanto o corpo e o plano relacionado, assim como os conflitos personais frente a los supuestos sociais sobre as masculinidades em las práticas sexuales casuales. Assim, enumeramos os contratempos señalados por nossos interlocutores em las conversações, proponiendo expectativas construídas socialmente sobre esse sistema sexo, gênero, desejo. Por ello, reflexionamos sobre o espaço de las micro-revoluções em las sexualidades masculinas homo-orientadas em la contemporaneidade em el contexto de pandemia de Covid-19. Estas são minhas referências e isso é tudo. Acho que travou aqui um pouquinho. Pronto, voltei. Bom, creio que agora podemos pensar em el debate, intercâmbio entre os trabalhos. As pessoas que estão assistindo querem trazer algo, alguma dúvida? Yo puedo hacer una pregunta mientras alguien más se anima. Eu recebi uma pergunta aqui. Ah, Parece, bien, fantástico, mejor. parece que surgiu uma pergunta para meu trabalho. Augusto pergunta sobre a hegemonia da masculinidade no mundo,
no meio gay, entre homens gays. A minha pesquisa, ela discute que essa hegemonia, que a hegemonia do gênero, do desejo e da sexualidade se funda no norte heterossexual, porém, também se criam sentidos dentro dos homens que se consideram e que se nomeiam como homens gays, né? É importante sinalizar que dentro no Grindr, nem todos os homens se nomeiam como homens gays, como homens gays. Então, por isto, na minha pesquisa, trabalhamos com cis, hetero, homonormatividade. Não sei se fui claro, se foi suficiente para Augusto. Mas eu acho importante, creio que ser pertinente tratarmos de uma interligação entre os trabalhos apresentados, né? Nós temos eixos que se encontram. Santiago, você iria dizer algo? Sí, no, iba a preguntar, ahora con lo que dijiste, igual me surge otra pregunta para seguir pensando. Pero te iba a preguntar a Facundo un poco el contexto en el que hicieron las entrevistas y un poco los perfiles de los chicos que habían entrevistado, no sé si eran todos... bueno, sí, un poco eso, los perfiles socioeconómicos y el contexto del campo que habían hecho. Pero me quedaba pensando un poco también en lo que decía recién Neto de cómo opera un norte o hay sí, una estructuración de la eroticidad a partir de una pauta hetero, incluso para varones que no se posicionan o que entablan vínculos que en cualquier caso exceden esa posición hetero. Y también en otro trabajo que estuvimos escribiendo con un becario que dirijo, Ezequiel Aguilera, que él trabaja sobre las experiencias de los varones en OnlyFans, que venden contenidos sexuales. También apareció un poco esta idea, ¿no es cierto?, de cómo la eroticidad hetero, acá particularmente en ese mercado, vendía más, ¿sí? O sea, había un capital erótico que se acumulaba a partir de, por lo menos, la presunción de cierta heterosexualidad. Que me parecía interesante para pensar justamente de una forma más dinámica esa idea de masculinidad hegemónica que muchas veces, mal que le pese a Connell y a Messerschmitt y a todos los y las muchachas que trabajaron esta idea, se reproduce de una forma muy lineal y muy estereotipada, más allá de que han escrito largas páginas diciendo que la masculinidad hegemónica no debe ser pensada como un tipo de masculinidad, como algo cerrado y estático, no es tan fácil lograrlo.
Me parece que por ahí cuando pensamos en ejemplos que aparecen en los trabajos de campo, es más palpable esa idea. No sé si es una pregunta, es más bien una intervención aleatoria. Ya, de parte de Sebastián, pregunta para Neto y Santiago si podrían desarrollar sobre la violencia que surge en estos espacios y la pérdida de espacios físicos repercute en el consumo de pornografía y tipos de relaciones virtuales. Si quieren, le respondo rápido a lo que me preguntaba Santiago recién. Sí, el perfil de los varones era básicamente varones universitarios, digamos, jóvenes, tenían entre 18 y 24 años, fue más o menos el rango etario, eran varones cis, heterosexuales y particularmente de sectores medios en general. Y un poco la intención de estudiar esta población, digamos, se vinculaba justamente con el privilegio lógico, por razones lógicas, que se da dentro de los estudios de género y de masculinidades a otro tipo de expresiones. Entonces también, bueno, un poco era ver como qué está pasando entre los varones heterosexuales, digamos, sobre todo en los jóvenes, en este marco, digamos, de masificación de muchas agendas de los feminismos en distintos ámbitos. Entonces, bueno, surgió un poquito por eso respecto del perfil. Me quedé pensando recién en lo que planteaba Santiago respecto del concepto de masculinidad hegemónica, y es verdad, o sea, está muy bueno el tema de encarar los estudios teniendo en cuenta cómo se negocia con eso, ¿no? Porque justamente en tanto que supone un ideal regulatorio de las prácticas, está muy interesante ver cómo cuando uno hace este tipo de trabajos, más allá de que en términos teóricos, como yo presentaba recién, por ejemplo, estos mandatos, más allá de que en términos teóricos se pueda pensar en cierta correspondencia, después en el orden de las prácticas, es un universo, digamos, hay como muchas negociaciones respecto a eso, ¿no? Nunca es tanto como una aplicación más lineal, digamos. Bueno, nada, simplemente eso. No sé si respondo yo, Neto, o vos querés responder. Nos habían preguntado, creo que había una pregunta para ambos, Toish. Perdão. Ahí está. Espera. Si querés puedo empezar yo respondiendo y como quieras. Yo diría sobre la cuestión de la violencia, habría que ver un poco a qué forma de la violencia nos estaríamos refiriendo ahí. También me voy a repetir un poco, pero creo que lo mismo que estaba diciendo de masculinidad hegemónica lo podemos decir de violencia. Parece que es un significante que es muy difícil saber a qué responde en el mundo de las prácticas y cómo se relaciona incluso con otros significantes. Está muy tensionado en este momento. Lo que puedo decir es que si hubiera algo que yo identificaría como violencia que se reproduce en estos espacios, no tenía que ver con la violencia hacia las mujeres que hacen comercio sexual. De hecho, esas formas de violencia cuando aparecían, incluso cuando alguien tiene expresiones que podemos calificar como misóginas, eran bastante repudiados por el resto de los foristas. Las formas de violencia más explícita son muy repudiadas por los foristas, y ahí hay como una suerte de vigilancia de quienes puedan tener actitudes violentas hacia las que ellos llaman escorts.
En todo caso, me parece que las formas de violencia aparecían más homosocialmente, justamente, y que tenían una violencia mucho más solapada porque tenía que ver con las tensiones en realidad que aparecían entre quienes planteaban, por ejemplo, vínculos más afectivos con las escorts o con quienes traían narrativas que se desplazaban un poco de los modelos más tradicionales de masculinidad. Por ahí digamos, eran puestos en tensión por otros varones, pero si tuviera que decir cómo circulaba la violencia, era mucho más entre varones, sí, que hacia las mujeres, por lo menos en lo que aparecía en el foro. Y el consumo, no sé si necesariamente estaba ligado a la desaparición del espacio físico. Este espacio estos espacios online se vienen desarrollando hace mucho tiempo. Sí me parece que hay una lógica de un crecimiento de los vínculos homosociales, porque sí desaparecen los espacios, fundamentalmente el espacio del cabaret como espacio público de vínculos homosociales, desaparece y entonces de alguna forma eso se recrea en los espacios de estos foros online, bajo una serie de cosas muy distintas, porque todo esto que contaba esos otros relatos de clientes que se enamoran, por ejemplo, o que cuentan sus historias con un grado de intimidad que difícilmente podríamos ver en el espacio homosocial del cabaret. Entonces, hay ahí una serie de matices que aparecen también en ese espacio online, que creo que es un poco también algo de lo que veía Neto en la lógica de Grindr, ¿no es cierto? Cómo opera el espacio online, habilita una serie de cosas que no están siempre en lo presencial. Eu vou juntar a pergunta que me colocaram sobre a violência com a que me foi enviada também aqui, sobre a cis-heteronormatividade, né? Para que eu pudesse explicar. Então, nas conversações com interlocutores, né, a cis-heteronormatividade dice de los modelos supuestos para ser hombre em las relações com outros homens, né? Se espera que estes sejam, por ello, performatizem. Estas expectativas são tão rígidas e tão ratificadas socialmente que passam a formar parte de como nos entendemos como pessoas. Al final, el norte cisgênero e heterossexual é para todos, pero também se cria um modelo heterossexual que seria ideal e aceito por todos, né? Um modelo homossexual, perdão, que seria aceito por todos. Por exemplo, os homens homossexuais que estão em relações maritais, que estão fora do entorno homossexual, ou os que estão matizados por el norma, né? Lo que trajeron mis interlocutores foram inumeráveis consequências, desde sintomas psicológicos como ansiedade e pânico, lá questões como estratégias para tomar fotos eróticas e construir seu perfil em app. Então, a violência que presenciei, que me foi relatada em app, né, no Grindr, diz desse norte cis-hétero-homo, né? Não deixa de ser cis-hétero por ser algo muito rígido, por ser algo muito forte, por ser algo que compõe, talvez, até a identidade dessas pessoas, que nos compõem, inclusive,
né? De modo que se cria modelos específicos, não só de ser cisgênero, não só de ser heterossexual, mas também de ser um homem homossexual, por exemplo. Una cuestión que me fica también al escutar as apresentações, né, e também é algo que é um filamento das discussões de meu trabalho, de sobre o espaço digital, né? Alguns teóricos das ciências humanas e sociais tratam o digital também como algo que reformula aquilo que é social, né? Já que anteriormente se via o digital como algo distante do que está posto, né? Inclusive, alguns teóricos não usam mais o termo virtual, porque o termo virtual é aquilo que é oposto àquilo que é real, né? E aí eu queria colocar para Santiago, para Facundo, né? Se que se reatualiza as práticas eróticas. Se nos cortó en el medio de la pregunta. Ah, ahí está de vuelta. ¿Estás de vuelta? ¿Querés retomar? Porque se cortó justo en el medio de lo que estabas planteando. Ok. Estava a falar sobre o espaço digital como algo que atualiza as práticas sexuais, atualizam modelos de gênero, modelos de masculinidade, e aí gostaria de pensar junto com vocês como o espaço digital ele formula novas questões para a gente pensar sentidos sobre masculinidades, sentido sobre homens, sentidos sobre prática sexual e como esse espaço digital atualiza as práticas eróticas. Sí, me parece, perdón, no sé si querías empezar vos, Facundo, si no, no, me parece súper interesante la pregunta y nada, dialoga con lo que estábamos diciendo un poco recién. Igualmente me parece interesante pensar no solamente esto, cómo reactualiza distintas formas de eroticidad, distintas formas de masculinidad, y muchas veces, por lo menos en este trabajo, lo que venimos viendo en este trabajo, tiene que ver con estas formas de hibridación de la masculinidad, ¿no es cierto?, de donde aparecen elementos que podríamos pensar más asociados a masculinidades subordinadas, pero que son incorporados. Pero también pienso cómo habilita ese espacio digital, si bien puede habilitar también formas de hibridación de masculinidades, también me parece que a veces tiene que ver un poco, yo tengo como una hipótesis inconfesable de que hay algo de también la no corporal o las formas de corporalidad muy mediadas, digamos, por la tecnología. No vamos a hablar de no corporalidad, sino formas de corporalidad muy mediadas por la tecnología que imprimen una relación particular con la eroticidad y también con la violencia. Me parece que tiene
y esto lo vinculo un poco con otra investigación que estamos empezando con este equipo sobre los discursos antigénero o antifeminista en el espacio online, y ahí también vemos como otra cara de ese espacio online, cómo ese espacio online también habilita esto que muchas veces se piensa como discursos de odio o como expresiones que incrementan las formas de tensión o de violencia simbólica, si queremos, y de alguna forma buscan reafirmar masculinidades con un carácter mucho más tradicional. Entonces me parece, para tratar de sintetizar una respuesta, me parece que es interesante pensar el espacio de lo digital como una suerte de espacio donde se bifurcan y se multiplican las expresiones de las masculinidades en diversos sentidos. No es fácil capturar y decir, no, bueno, eso tiene un sentido progresivo respecto de las relaciones de género o de sexuales, o hay una política necesariamente regresiva. Me parece que hay ahí una serie, un abanico de multiplicaciones que ocurren y que no es fácil predecir los sentidos que van a ir tomando. Para sumar simplemente una cosita que pensaba cuando traían esto a discusiones, justamente eso, ¿no? Como que muchas veces tendemos a pensar estos espacios como una reproducción directa del orden social en general, digamos. Está bueno justamente como problematizar qué formas específicas asumen todas estas cosas en las redes, digamos, qué códigos propios se establecen en ese tipo de entornos, y qué transformaciones también en los modos de vincularse. Algo que apareció, por ejemplo, mucho en estas entrevistas es respecto de la cuestión que mencionaba al principio de quién toma la iniciativa, por ejemplo, en una relación sexual, y aparecía mucho que a partir de que muchas de esas interacciones comienzan en redes sociales, por ejemplo, ese rol se había trastocado como de manera muy importante, digamos, ¿no? Entonces ahora había, por decirlo rápido, muchas más mujeres tomando la iniciativa al momento de, digamos, avanzar en ese tipo de interacciones en estos entornos digitales, ¿no? Como estas transformaciones que se empiezan a dar en función de nuevas maneras de relacionarse que no estaban, pero bueno, como pensando eso, ¿no? Pensaba recién en esa idea de Bourdieu cuando piensa en el espacio social y el espacio físico y esa relación que tienen, él dice como un poco turbia. Estaba pensando también esta cuestión en cómo pensar esa relación entre el espacio social más general y los espacios, cómo se configuran los espacios en estos entornos, digamos, digitales. Pero bueno, era un poco eso. Algo que Santiago traz me faz pensar, por exemplo, sobre este fenômeno da fake news em espaço digital. E pensar, por exemplo, que em apps de encontros para homens, o Grindr, que foi o que eu usei na minha pesquisa, se constroem novas corporalidades, que é isso que ele também traz, né? Então, alguns estudos trazem conceitos como, eu acho que também foi falado aqui hoje, sobre o capital erótico. Então, aquilo que, de uma forma muito neoliberal, de uma forma muito capitalista, né? Aquilo que atrai o olhar e aquilo que se torna mais desejável para os outros, né? Então, fico pensando, por exemplo, porque isto me tocou, porque na minha pesquisa, eu criei um perfil com a minha foto, com o meu rosto, e nas conversas com os interlocutores, eram criados sentidos sobre mim que não existem. Eles criaram a partir daquilo que estava exposto ali. Então, fico pensando nessa questão do limiar entre online e offline. Então, o que se constrói seria, de fato, uma realidade. Por exemplo,
todos estamos interligados no espaço digital e isto rompe barreiras de tempo e espaço, né? Estamos em países distintos, com fuso horário distinto, né? E estamos todos aqui presentes. E as discussões que são construídas aqui não são perpassadas, tocam as nossas pesquisas, tocam as nossas vivências como homem. Eu não sei se estou sendo compreendido, porque eu já estou falando muito português, mas acho importante pensar nessa barreira que se é construída ou que se não é construída, porque isso é dissolvido. O espaço digital ele cresceu tanto que todos nós estamos o tempo inteiro online. O despertador, por exemplo, quando toca e que nos faz lembrar do trabalho, que não é online, que pode ser online também, né? Então, pensar nessas coisas e essas práticas sexuais que o mundo traz, acho que caí, minha internet cortou? Cortó, pero volvió ahora, creo. Tá. Facundo traz, por exemplo, a questão de uma nova posição, pelo que entendi, da mulher nesta relação da questão erótica com o homem. Então, ele traz que as mulheres tomam mais iniciativa, talvez, por este espaço dissolver o jugo machista, e que impõe que, socialmente, as mulheres não devem tomar essa iniciativa. Então, é de pensar, por exemplo, que o espaço digital, ele reafirma modelos, reafirma padrões, cis, hétero, homonormativo, mas também, que é isso que eu busquei trazer na minha pergunta, atualizam as formas de se relacionar. Por exemplo, antes do Grindr, homens se encontravam para sexo casual em outros espaços, como, por exemplo, parques públicos, banheiros públicos. Isso, historicamente, e vários pesquisadores já pesquisam sobre isso. O Grindr, ele atualiza essas formas de se encontrar e de se posicionar, dentro dessa leitura mais capitalista, se vender para o outro, né? Utilizar de elementos de capitais eróticos como algo que me garante atrair o olhar de muita gente ou atrair muitos contatos para encontros sexuais. Temos um quantitativo bom de pessoas aqui. Pode falar, perdão, Santiago, pode falar. No, te iba a hacer un comentario, no sé si si hay alguna otra pregunta, espero, si no, pero si no te iba a hacer un comentario porque me hacía pensar un poco esto que vos decías de el pasaje del cruising a Grindr y cómo ahí aparecen otras formas de construir eroticidad o capital erótico. Pero también aparece Grindr, ¿no? Que Grindr era un actor que no estaba en el cruising. En el cruising habían, como, no lembro cómo dice en portugués, en español decimos las teteras, en Argentina por lo menos las teteras, ¿no es cierto? Esos espacios, los parques, pero no había
Grindr, no había una empresa detrás. Y esa empresa lo que está haciendo es recolectar datos, ¿no es cierto? Todas esas interacciones son datos y eso es dinero, ¿no es cierto? Entonces, también ahí me quedaba pensando un poco qué lógica le imprime eso, porque yo lo que veía en el caso de los foros era un poco eso, que por ahí las restricciones que ponían a las interacciones homosociales en el foro los administradores no tenían tanto que ver con una ideología masculinista, sino con simplemente la economía, quién eran los que pagaban el sostenimiento de los servers y cómo sacar plata de esos foros, básicamente, dicho así mal y pronto. Entonces ahí me di cuenta que, bueno, que había un componente económico que es fundamental para pensar también esos espacios digitales, ¿no es cierto? Porque los espacios digitales, al final del día, siempre hay un server, siempre hay cables, computadoras y cosas duras que sostienen esos espacios digitales. Sin esa sección de hardware y de servers y de mantenimiento de todo eso, no se sostiene. Entonces ahí hay un componente que siempre tiene una lógica económica que está operando por detrás. Pero no sé si eso te interesaba o te habías ocupado de pensar un poco eso, esa parte, digamos, del mundo digital. Sim, fico pensando também nos modelos em que o próprio aplicativo reforça como modelos de masculinidade, porque o próprio aplicativo traz imagens e fotos, modelos nas propagandas, o quanto isso reforça, por exemplo, alguns padrões classistas, racistas, capacitistas, né? Porque fico pensando, por exemplo, qual o lugar do homem trans, do homem transgênero em app? Qual o lugar do homem com deficiência no aplicativo? Existe espaço para isto? Ou tudo isto é suplantado por uma performance atravessada e sustentada por esse modelo cis, heterossexual como norma? Surgiu uma pergunta aqui no chat. Espera só um instante que eu fiquei um pouco em dúvida aqui. Não compreendi bem, eu vou utilizar o tradutor para me ajudar. Sobre as fotos eróticas compartilhadas no Grindr, na minha pesquisa do mestrado, a minha banca acreditou que eu não conseguiria coletar os dados no Grindr, porque para ellos as pessoas, os homens ali estariam mais interessados em fazer sexo do que conversar comigo, que não iria fazer sexo com ele, iria só coletar dados. Porém, uma coisa que a gente, ao fim da pesquisa, consegue compreender é que, de algum modo, o fato de eu ter criado um perfil com rosto, tinha o meu rosto no perfil pesquisador, atraiu, além de alguns privilégios que a gente precisa pensar nos marcadores sociais. Eu sou um homem branco, eu sou um homem com aspecto jovem, a foto que eu tirei também trazia alguns elementos e que isso atraiu
o contato. Então, voltando para a questão das imagens, né, pensando as fotos eróticas que são compartilhadas, eu tive uma enxurrada de informação e de dados, porém eu não me propus analisar fotos porque fugia da minha possibilidade naquele momento. Acredito que precisaria pensar em uma metodologia própria para analisar imagens, mas muitas apareceram, porque, por exemplo, no Grindr é muito comum que antes de um olá, como estás, se vier lá a imagem. Então, recebi muitas fotos, ouvi também muitos relatos de violência, né, inclusive relatos de violência sexual mais grave, a mais grave possível que se possa pensar, assim. Então, essas trocas de fotos, acontece também algo que Santiago, acho que trouxe a questão do OnlyFans, e de como os apps hoje em dia também circulam, por exemplo, o Twitter, onde não há é possível postar fotos de nudez no Twitter, né, sem ser banido, por exemplo. Então, alguns usuários utilizavam de imagens fakes de outras pessoas para dizer que era deles, também como forma de atrair, também como forma de construir a corporalidade para aquele perfil, né? Mas que isso também se sustenta como uma violência, porque aquela pessoa da imagem talvez nem tenha conhecimento que aquela imagem está sendo usada para aquela conversa. Só mais uma coisa que eu acho importante também colocar, né? Pensando, acho que essa coisa das imagens e do Grindr é algo muito presente, de como isso se torna violento. Então, por exemplo, o fato de ter o meu rosto também trouxe implicações para mim, que no momento estava como professor de uma faculdade de psicologia, e isso trouxe reflexos no meu ambiente de trabalho, porque as pessoas não conseguiam entender a minha pesquisa, achavam que era uma desculpa a minha pesquisa para transar com homens. Então, isso também diz do como, né, eu fui afetado com a minha pesquisa, diz de implicação de pesquisa. Há muitos relatos sobre isso, há muitas questões interessantes. Atualmente, eu estou no doutorado também pensando, utilizando o Grindr como instrumento de pesquisa. Desta vez, a minha pesquisa vai pensando numa cidade do interior, já que a pesquisa do mestrado foi numa capital, e entendo que o espaço, o território de uma capital permite uma certa fluidez e pouca implicação da sua imagem. Então, a sua imagem, ela talvez nem seja tão afetada em uma capital, em um espaço territorial maior do que numa cidade interiorana, em que alguns modelos de masculinidades culturalmente são reforçados de modos distintos, né? Pensando na situação aqui do Brasil. Acho que seria importante, talvez, Facundo, Santiago, falar sobre esse processo de implicação. Tem um escritor das masculinidades que diz que pesquisar sobre masculinidade é colocar em questão sua própria masculinidade. Então, acredito que há implicações quando a gente se propõe a pensar. Eu acho que são relatos interessantes para as pessoas que estão aqui assistindo a gente.
Sí, me imaginaba cuando empezaste a contar tu anécdota de lo que pasaba en el contexto de las colegas y cómo era vista tu investigación, ya me imaginaba un poco lo que, lo que ibas a decir, porque creo que, bueno, que es algo un poco... que va no solamente en relación a las masculinidades, creo que tiene que ver más ampliamente con las sexualidades también. A mí me pasó, escribí 2 artículos sobre esto, porque había hecho primero para mi tesis doctoral, había hecho una investigación con mujeres que hacen comercio sexual. Y después dirigí esta otra investigación sobre los varones que pagan por sexo. Y entonces escribí uno primero, un artículo sobre mi posición en el campo y cómo, qué significados se me atribuían por ser varón y estar en ese campo. Y luego cómo también en el campo con los varones que pagan por sexo, mi posición de varón se cargaba con una serie de significaciones que me parece que ahí lo interesante es tratar de pensar un poco qué es lo o por lo menos lo que a mí me resultaba interesante, era pensar cómo marcaba la investigación nuestro propio cuerpo, ¿no? Pensar nuestra corporalidad como una herramienta de investigación, ¿no es cierto? Cuando pensamos en metodología de la investigación, pensamos bueno, en una grilla de preguntas, en una lógica de observación, en los periodos de observación en el campo, en estructurar las relaciones con los informantes de una determinada forma, pero pocas veces pensamos en nuestra propia corporalidad, nuestra propia sexualidad como un instrumento que va a estar marcando el recorrido que vamos a poder hacer en el campo. Entonces ahí eso me parecía interesante pensar un poco y me parece que es algo interesante pensar más ampliamente que en las investigaciones que tienen un componente de sexualidad ligado al sexo género, sino que me parece interesante pensar, no sé, para la gente que investiga sindicalismo en la historia, no sé, digamos, o sea, todos las y les investigadores tenemos un cuerpo e investigamos con ese cuerpo. Me parece que es algo interesante para pensar también en otros campos que van más allá de masculinidades, de sexualidades. Sí, me parece eso, que ahí aparece como emergente el cuerpo de quien investiga, la sexualidad de quien investiga, y que es algo interesante creo que debería ser un contenido de todas las cátedras de metodología de la investigación. Pensaba en esto que decía Santiago recién, y que, por ejemplo, en este caso, cuando hicimos estas entrevistas, fueron todas en contexto de virtualidad, digamos, ¿no? Porque todavía estábamos acá en el año pasado, más o menos a mediados de año, todavía seguíamos con ciertos periodos de aislamiento. Entonces, se me disparaba recién mientras intervenía Santiago esto de la cuestión del cuerpo de la persona que investiga en ese momento, y como eso un poco se me trastocaba. A mí cuando hago entrevistas me gusta prestar mucha atención a esa cuestión de cómo se juegan las corporalidades en esa situación, y en este caso era como, claro, de golpe estabas haciendo una entrevista con una pantalla, capaz ni siquiera estaba la cámara prendida, digamos, ¿no? Entonces era como todas esas tensiones que surgieron en el contexto de la pandemia que me parecen súper interesantes para reflexionar sobre eso. Y después un poco respecto de lo que comentaba Neto recién, a mí en este caso, con esta investigación pasaba un poco en mi caso particularmente,
como cierta complicidad. Yo me daba cuenta que en esto como se cargan de significaciones, digamos, a la persona que está investigando, que comentaba Santiago recién. Me pasaba mucho que con los varones que entrevistaba, que eran varones más o menos de mi misma edad, más o menos de mi clase social, etc., pasaba mucho esto de comentarios como, bueno, vos sabés que tal cosa, o bueno, viste que a nosotros los varones tal cosa. Y ese tipo de comentarios, digamos, que me llevan a pensar, a problematizar justamente eso, ¿no? ¿Qué significamos nosotros mismos cuando estamos en esa situación, ¿no? Cómo nos cargan de sentido también a esa situación. Aprovecho un poquito el silencio para también mencionar algo que había surgido antes cuando pensábamos en este cruce de los entornos digitales con el neoliberalismo, con el mercado y este tipo de cosas. Me había puesto a pensar en no solo cómo muchas veces estos espacios son claramente un canal, por decirlo de alguna manera, de estos discursos que solemos llamar de odio, que también es súper interesante para pensar ahí cómo se construyen lazos entre las masculinidades, que los grupos de extrema derecha, por ejemplo, algo que vemos mucho, no solo acá, sino también en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, cómo esos espacios tienden a estar habitados generalmente por masculinidades que podríamos más o menos pensarlas como dentro de esta lógica de la masculinidad hegemónica, pero pensaba no solo en eso, sino también cómo empieza a aparecer mucho en las redes cierta, por decirlo de alguna manera, como que incluso redes o perfiles en redes sociales más en clave feminista o con más posturas feministas, también empiezan a ser de alguna manera digamos, también vende, por decirlo rápido de alguna manera ahora, ese tipo de posiciones, ¿no? Y eso también me genera como ahí, lo socializo, digamos, no es que tenga una respuesta sobre esto, de cómo, transitar esas tensiones cuando incluso lo que se empieza a vender también es un poco ese tipo de posiciones, ¿no? Y muchas veces son posiciones que tienden a tener una concepción más individual, digamos, o más ligada a lo que podríamos llegar a llamar como cierto feminismo neoliberal, medio retomando al Nancy Fraser o ese tipo de posiciones más críticas, ¿no? de eso, ¿no? En términos de lo que planteamos al principio de la construcción de ciertos modelos de masculinidad y feminidad en las redes, bueno, cómo dentro de eso también empieza a pasar que se empieza a construir en esa lógica estas como cierta mercantilización, por decirlo, estoy diciendo palabras como así medio duras capaz, pero para disparar el debate, de posiciones más progresistas, si se quiere, ¿no? Está bueno eso para pensarlo. No me voy a aventurar a decir mucho nada de eso porque un poco ese es como el segundo componente de la investigación que estamos empezando ahora. Ahora estamos más con las reacciones antifeministas, pero después la idea es también trabajar un poco cómo circulan en ese espacio online otros posicionamientos masculinos frente al feminismo. Hay que ver ahí si se califican como aliades o como profeministas. Hay una serie de cosas para pensar ahí, pero me dejo un poco anotado esto que vos decís de ese carácter como más individualista o mercantilizado barra neoliberal de esas expresiones. Porque me parece que hay como una variedad de ese tipo de expresiones, porque creo que
me doy cuenta un poco de qué tipo de cosas estás pensando vos cuando las caracterizás así, qué tipo de espacios o perfiles online estás pensando. Pero también me parece súper interesante pensar otros perfiles donde hay como una lógica más militante y hay una construcción de esas posiciones que tienen otras características que no, no quiero definirlas de ninguna forma porque es algo que, nada, lo estamos viendo así como muy, muy de lejos todavía, pero que tiene que ver con las lógicas de las cosas que pueden ser dichas y las que no pueden ser dichas, los posicionamientos que tienen que ver con lo que muchas veces se piensa como corrección política, que no me gusta pensarlo así, me parece que es medio una expresión un poco, no me convence, digamos, no me parece potente para definir lo que está pasando ahí, pero me parece que también es interesante eso, pensar un poco esos otros espacios que por ahí no tienen esas lógicas que decís vos individualizantes o mercantilizantes, pero que hay otras lógicas más que de corrección política, diría de vigilancia, de vigilancia política, lo llamaría un poco, que me parece interesante también para pensar porque es un poco de alguna forma suplantan, ¿no es cierto?, la lógica de la competencia y la jerarquización más clásica de los espacios masculinos homosociales por una lógica de la vigilancia y de decir siempre lo que está bien, lo que es aprobado bajo otros cánones, ¿no es cierto? Me parece que ahí es interesante pensar un poco eso, que por ahí no sé si es algo propio de estos espacios o también de una especie de lógica del espacio digital que es como muy taxativo, ¿no es cierto? Siempre la gente nos ponemos muy fundamentalistas rápidamente en el espacio digital. Hay una pregunta ahí, no sé. Creo que es para Neto. Se não consegui encontrar homens trans para conversar no meu momento de coleta de dados da pesquisa, mas uma coisa importante para pensar o quanto o Grindr e as relações entre homens se constituem por padrões falocêntricos. No aplicativo, apareciam mulheres trans. Como o meu foco era discutir masculinidades, não seria interessante, não compreendemos que elas poderiam falar sobre isso, a família. Pensar, por exemplo, que a sua presença ali se devia por ser um espaço em que havia uma valorização de corpos com pênis. Então, uma das discussões que a gente faz nesse aplicativo é que homens com vagina não são interessantes nesses espaços, ou talvez eles não sejam tão atraentes a esse modelo cis hétero homonormativo, que é algo que a gente colocou como central do nosso debate, né? Então, qual o lugar do homem trans no Brasil se chama o cruising se chama pegação. Não sei como se chama
nos países de vocês, mas aqui se chama pegação. Na pegação, qual o lugar do homem trans, por exemplo, no banheirão, ou nos banheiros públicos, ou nos parques públicos, como se constitui, por exemplo, essa ideia dessa masculinidade, dessa transmasculinidade, pensando as práticas eróticas no espaço digital, por exemplo. Eu acho que também vale para tanto para Santiago como para Facundo pensar, né, trazer como isso se apresenta, né? Eu acho que essa ideia do falocentrismo é algo muito presente nos sentidos sobre masculinidades. Sí, justo estaba pensando hace un ratito, cuando estábamos hablando de las imágenes y de qué imágenes circulaban y cuáles no, y justo estaba pensando en esta otra investigación con Ezequiel que está haciendo sobre OnlyFans, y ahí aparecía también como dos marcadores de masculinidad que de alguna forma potenciaban el capital erótico, que tenía que ver con los cuerpos musculados y con los penes grandes. Era como hay un marcador muy fuerte que aparecía ligado a la imagen de los penes grandes, y me resultaba además interesante pensarlo en relación con este otro espacio de homosocial, pero heterosexual, o por lo menos que se autocaracteriza como heterosexual, donde lo que era repudiado justamente eran los cuerpos de los hombres, y especialmente los penes, ¿no? Porque en una de las prácticas que yo analizaba, que creo que pasé muy rápidamente en la presentación, porque 10 minutos es muy poco tiempo, quiero decirlo, lo que hacen es compartirse fotos de los encuentros con las escorts, ¿no? Entonces, esto les problematizaba porque muchas veces, claro, aparecen los penes. Entonces, eso de alguna forma introducía un ruido en esa circulación de imágenes que no lograban terminar de resolver. Y ahí, bueno, es evidente, es como un marcador muy fuerte de masculinidad, y que en ese espacio, justamente lo interesante es como en esos espacios donde la homoeroticidad, homosexualidad y heterosexualidad pueden confundirse, no son problemáticos, los penes circulan abiertamente por todos lados, se reproducen, crecen, ¿no es cierto? Y en este otro espacio que busca marcarse como heterosexual, exclusivamente heterosexual, apenas aparece una pequeña aparición de un pene, ya genera molestia, no tiene lugar ahí el pene para circular, ¿no? Interesante pensar eso un poco a nivel de las imágenes y cómo se codifica la circulación en los espacios de formas completamente distintas. Sí, quería sumar un poquito a eso. Primero que sí, que entre los jóvenes que entrevistamos aparece también muy fuertemente la cuestión de los músculos, digamos, y qué tipo de cuerpos aparecen, como decía antes, o para los varones, digamos, o de los varones, mejor dicho. Y sí, pensaba también no solo cómo esto ocurre en los propios entornos digitales, sino también cómo hay un traslado de estas imágenes que se empiezan a construir como deseables en los entornos digitales a los espacios físicos, ¿no? A las interacciones físicas. Entonces me aparecía entre muchos varones esto de, no, yo lo que pasa es que no soy tan, digamos, deseable, por decirlo de alguna manera, porque no cumplo con todos estas formas de imagen que se transmiten mucho en las redes sociales, o sobre todo en este tipo de aplicaciones, ¿no? Eso también me parece como
muy interesante cómo empieza a haber una forma de mirarse en espejo con estas imágenes que se trasladan como hegemónicas desde los espacios digitales a las interacciones más físicas, ¿no? Digamos. Bom, fomos avisados que quedam 5 minutos para cerrar a sessão. Creio que seria interessante que possamos finalizar, falar algo para fechar o discurso e nos despedirmos, tá? Então, Facundo, Santiago, por favor. Hay como un dato adicional que alguien comentó. Ya para ir cerrando. Bueno, ahí no sé, me quedó medio desconectado el último comentario, pero me parece interesante pensar un poco. No voy a hacer una reflexión que cierre todo lo que hemos hablado porque escapa al alcance de los minutos que tenemos y de mi mente a esta hora. Pero me parece interesante pensar un poco cómo hay una serie de dinámicas que están en transformación en las masculinidades, que hay una interpelación muy fuerte que está llevando a repensar, a reflexionar, a abrir cuestionamientos que tienen que ver sobre todo con la fuerza y la expansión del movimiento, de los distintos movimientos feministas, y al mismo tiempo como también hay una lógica de circulación de símbolos, de imágenes, de constante mercantilización de las sexualidades, como el capitalismo está constantemente capturando todo lo que producimos a nivel de subjetividades, ¿no es cierto? Que me parece que es interesante, estamos como en un momento interesante para abrir todas las líneas de investigación posibles y sostener una mirada que atienda a los matices, ¿no es cierto? Me parece que es interesante ver justamente cómo hay distintas fuerzas en tensión, ¿no es cierto? Me parece que es interesante desde nuestra posición como investigadores, por lo menos como yo me posiciono como investigador, mantener una mirada crítica y al mismo tiempo matizada para poder ver las transformaciones en los distintos sentidos que van adquiriendo las masculinidades en este momento que estamos viviendo. Simplemente nada más, lo mismo que decía Santiago, como concluir todo lo que hablamos es un montón. Simplemente valorizar este tipo de espacios que me parecen centrales en términos de la reflexión colectiva y la organización colectiva, ¿no? Que todo lo que conversamos en esas instancias podamos también transformarlo en acciones políticas concretas que tiendan a avanzar en estos procesos de transformación, ¿no? Como no perder esa perspectiva crítica de estudiar y recuperar todo esto para también hacer ahí un aporte político, digamos, en términos de la organización y la lucha por este cambio y esta transformación. Eso nada más. Bom, para finalizar, me gostaria de agradecer a todos por el intercâmbio e debate. Foi um prazer participar, né, em esta mesa. Graças, Facundo, graças, Santiago. Foi muito importante este diálogo e as discussões que construímos aqui. E informar também para as pessoas que estão participando que o evento segue o cronograma, né? Acho importante colocar o link do sítio aqui no chat para acompanhar o cronograma do evento.
Gracias a todos por todas las ponencias y maravillosas presentaciones y también la discusión que hemos mantenido. Así que bueno, ahorita voy a parar de grabar ya y les agradezco a todos. Gracias.